Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a continuar estudiando y vamos a continuar sacando enseñanza para nuestra vida sobre el libro de Jonás. ¿Sí? En el capítulo 1 habíamos visto más o menos con la desobediencia de Jonás y el juicio de Dios. A Jonás se le había ordenado ir hacia Nínive y Jonás abordó un barco que iba hacia Tarsis. Era el destino más lejano posible en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Podemos ver que en el capítulo 1 hemos visto que Jonás perdió la voz de Dios, hemos visto que Jonás perdió la energía espiritual, hemos visto que Jonás perdió su poder en la oración y también perdió su testimonio. Sigue describiendo el capítulo 1 que Jonás pronto se enfrentó a una represalia de Dios en medio de una severa tormenta sobre el mar, y con el oprobio de ser descubierto por los marineros y arrojado al mar, Dios tenía previsto de modo providencial un gran pez para poder salvarlo. ¿Sí? La disposición de Jonás de morir indicaba cuán culpable se sentía por desobedecer a la voz de Dios, por poner en peligro la vida de ellos. Y aún así Dios tenía preparado un gran pez para salvarlo, ¿sí? Para salvarle la vida a Jonás de manera milagrosa. Dice también que Dios mantuvo vivo a Jonás durante 3 días en el vientre del pez, y quizás las personas que no creen en Dios, los falsos maestros en la iglesia, han rechazado y rechazan este milagro, ¿sí? Llamándolo ficción, pero Jesús mismo, sin embargo, lo consideró un hecho histórico. Él empleó el incidente de Jonás y la ballena para ilustrar su propia muerte, su propia sepultura y resurrección. Lo podemos ver en Mateo capítulo 12 del 39 al 41, que dice así: Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación a Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En otras palabras, podemos decir que Jesús puso la experiencia de Jonás con el gran pez en la misma categoría que su muerte y resurrección. Jesús aceptó el incidente de Jonás y la ballena, ¿sí? Y también hemos visto en el capítulo 1 de Jonás que Dios usó un instrumento, ¿sí? Usó ese gran pez, ¿sí? Podríamos decir una ballena, pero la Biblia no dice qué tipo de pez era, pero lo llamaba un gran pez, ¿sí? Un pez, un instrumento que no busca excusa, un gran pez, un siervo consagrado, un instrumento que lleva oxígeno, o sea que no ahoga, un instrumento que deja que Dios sobre y no da su propia opinión, un instrumento que acompaña mientras dura el proceso, o sea, lo restaura, y un instrumento que lo deja en tierra firme, o sea, lo deja que crezca, ¿sí? Todo eso, en resumen, hemos visto en el capítulo 1 de Jonás. En el capítulo 2 de Jonás podemos ver la misericordia de Dios con Jonás, ¿sí? Podemos dividirlo de esta manera. Versículo 1 del capítulo 2 de Jonás dice así: Entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Podemos ver acá que Jehová oye su oración. El versículo 3 dice así: Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Podemos ver que Jehová lo disciplina. Versículo 4: Entonces dije: Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Dice el versículo 6: Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová,
Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Podemos ver que Jehová honra su fe. El versículo 8, lo que siguen vanidades, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Podemos ver que Jehová acepta su confesión. Versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Podemos ver que Jehová restaura su ministerio. Sí, podemos ver de aquí en adelante de la experiencia de rebelión y disciplina, Jonás pasó a una experiencia de arrepentimiento y dedicación. Y Dios en su gracia, en su misericordia y amor le dio un nuevo comienzo. Jonás sin duda esperaba morir en las aguas del mar, pero cuando despertó en el interior del pez se dio cuenta que Dios le había perdonado, como la historia del hijo pródigo que todos los conocemos. La bondad de Dios le llevó al arrepentimiento. Podemos observar distintas etapas de la experiencia espiritual que vivió Jonás. Primero, la oración de Jonás brotó de la aflicción, no del afecto. Clamó a Dios porque estaba en peligro, no porque se deleitaba en el Señor. Pero es mucho mejor orar obligado por cualquier motivo que no orar en lo absoluto. A veces nuestro deseo y la voluntad de Dios están en conflicto. 2. Jonás aceptó la disciplina de Dios. Los marineros no arrojaron a Jonás al mar torrentoso. Dios mismo lo hizo. Cuando Jonás dijo esas palabras, él estaba reconociendo que Dios lo estaba disciplinando y que se lo merecía. 3. Jonás confiaba en las promesas de Dios. Él iba en una sola dirección, hacia abajo, ¿sí? De hecho, había ido en esa dirección desde la hora en que se había rebelado contra el plan de Dios para su vida. Jonás descendió a Jope, había bajado al interior de la nave. Aquí descendía a los cimientos de los montes, dice el Jonás capítulo 2, y en algún momento el gran pez se encontró con él y descendió al vientre del pez. Cuando le damos nosotros mismos la espalda a Dios, cuando desobedecemos a Dios, cuando vamos en una dirección opuesta a lo que Dios quiere, la única dirección en la que podemos ir es hacia abajo, como le sucedió a Jonás. 4. Jonás se rindió a la voluntad de Dios. Podemos ver que Jonás admitió que tenía ídolos en su vida que le privaban de la bendición de Dios. Un ídolo es cualquier cosa que priva a Dios del afecto y la obediencia para su derecho, que por derecho le pertenecen solo a él. Uno de estos ídolos era el intenso patriotismo de Jonás. Estaba tan preocupado por la seguridad y la prosperidad de su nación que se negó a ser el mensajero de Dios a sus enemigos asirios. ¿Sí? De acuerdo al libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, podemos leer que dice así, me acompañan ahí con sus Biblias, y dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación de como a hijo de Dios se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino
de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Hay varias maneras en las que los cristianos podemos responder a la disciplina o al castigo de Dios. Podemos despreciarlo, como Jonás lo hizo durante 3 días, y rehusar confesar. Podemos desmayar y darnos por vencidos, o podemos soportar el castigo de Dios, confesar nuestros pecados y confiar en que Él hará que todo obre para nuestro bien y para su gloria. Rebelarnos contra la voluntad de Dios es buscar problemas. Jonás se sometió, oró y confió, y Dios, en su misericordia y amor, le perdonó. Podemos ver en los versículos que la oración de Jonás para ser librado de su muerte y su subsecuente acción de gracia dentro del gran pez se halló todavía vivo y clamó al Señor. Aunque se creyó más muerto que vivo, el Señor oyó su oración y le perdonó la vida. ¿Sí? Los creyentes nunca debemos abandonar esa esperanza en situaciones aparentemente insoportables. Al igual que Jonás, debemos pedirle a Dios misericordia, debemos pedirle a Dios perdón, ayuda y encomendar en sus manos la vida de cada uno de nosotros. Jonás sabía que había sido desobediente y reconoció que había sido Dios el que lo arrojó al mar, y también sabía que había sido Dios quien lo tiró a la orilla en tierra. Su mayor pesar y temor era de ser desterrado para siempre de la presencia de Dios. Por eso dice en Jonás capítulo 2 versículo 4, desechado soy delante de tus ojos. Hasta aquí en el relato de Jonás han ocurrido 7 milagros. ¿Sí? Yo noté 7 milagros que ocurrieron en este relato hasta aquí del libro de Jonás. Podemos ver en el capítulo 1, versículo 4, Dios causó una gran tempestad. Podemos ver también en el versículo 7 que Dios guió la suerte para implicar a Jonás. Podemos ver en el versículo 15 que Dios aquietó el mar. También podemos ver en el versículo 17 que Dios dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. También podemos ver que Dios lo mantuvo vivo dentro del pez durante 3 días. Y también podemos ver que Dios hizo que el pez lo trasladara a la tierra. ¿Sí? También podemos ver que Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra seca. Que en esta mañana podamos ver, recordando lo que hemos leído en el devocional anterior del capítulo 1 y ahora en el capítulo 2, que podamos atesorar en nuestros corazones que la desobediencia no nos lleva por un buen camino, ¿sí? Y que cada paso que damos en desobediencia nos hundimos aún más, como le pasó a Jonás, y que todas nuestras decisiones que estén fuera de la voluntad de Dios tienen su consecuencia. Pero también en esta mañana también podemos atesorar en nuestro corazón que Dios escucha nuestro ruego, nuestra súplica en la situación que nos encontremos, y a través de su gran amor, de su gran misericordia y gracia podemos obtener el perdón inmediato. ¿Sí? Que en esta mañana les sea de bendición y que podamos seguir estudiando del libro de Jonás. Bendiciones.